Buenas, ¿me escuchan? ¿Cómo anda, gente? Bueno, nos presento, yo soy Lucho, él es Fede, los dos somos programadores en Jamp, nos dedicamos básicamente a lo que es el RTV en Jamp. Si no saben lo que es RTV y Jamp, no se preocupen que ahora les vamos a explicar. La idea de la charla de hoy es básicamente darles un pantallazo acerca de cómo es nuestra forma de trabajar, qué herramientas utilizamos. Nosotros básicamente utilizamos Python en su gran mayoría y en un ambiente donde la performance es tan crítica como RTV, esto nos presenta varios desafíos. Entonces, a lo largo de la presentación les vamos a ir indicando qué cosas fuimos haciendo para minorar las desventajas que trae Python en términos de performance sobre todo, y algún que otro dato de color que fuimos recopilando en nuestra experiencia. También les vamos a explicar qué es RTV y por qué es importante para Jamp. Bueno, en la primera sección de la charla entonces les vamos a contar qué es RTV. RTV es una sigla que significa Real Time Bidding. Ahora vamos a ver bien de qué se trata. Como les comentaba, es un ámbito o un rubro donde la performance es crucial. Necesitamos un tiempo de respuesta mínimo. Y como les decía, Python a veces flaquea un poco en ese sentido, entonces tuvimos que darle una vuelta de rosca para que cierren los números. Después les vamos a explicar un poco cómo es la arquitectura de nuestro bidder. El bidder es el encargado de manejar todo este tema de RTV. Y después les vamos a comentar qué cosas hicimos para justamente aminorar los problemas que trae Python en este sentido. Bueno, empecemos con RTV en un resumen bastante simple para que entiendan de qué se trata. Si ustedes tienen una app y la están usando en el celular, normalmente habrán visto que cada tanto les muestra un ad. Ese ad no está en general, no está ni predeterminado ni es aleatorio. Lo que sucede es que para monetizar los ads, los que crean contenido, los que crean las apps, lo que hacen es registrarse con los exchanges, con unas entidades que se llaman exchanges, que lo que hace es, al momento de mostrar un ad, se conecta con otras empresas que están registradas, que se llaman DSP, entre las cuales está Jamp, y lo que hace es subastar el espacio en esa app para mostrar un ad. Esto se hace a través de un mensaje que en la jerga se conoce como auction, o subasta. Entonces, una vez que nos llega ese auction a nosotros, tenemos que decidir si vamos a bidear o no por ese espacio y a qué precio. Entonces, una vez que determinamos si vamos a hacer esto o no, lo cual es un proceso bastante complejo, le respondemos al exchange si vamos a bidear, por qué precio y con qué ad. El exchange, en base a quién ofertó más dinero, elige qué ad va a mostrar y le dice a la aplicación, toma, servime este ad. El proceso de que muestre un ad que nosotros queríamos es lo que se llama impresión. ¿Sí? Entonces, este es el flujo de RTV y es importante para Jamp porque básicamente lo que nosotros hacemos es, a nombre de nuestros clientes, ellos nos dicen queremos tener más alcance y necesitamos que muestren estos ads en nuestro nombre. Entonces nosotros nos registramos con los exchanges y cuando determinamos que vale la pena mostrar un ad, ese vale la pena es el proceso que les comentaba, lo que hacemos es ofertar a un cierto precio y lograr o no la impresión. Entonces esto es básicamente cómo funciona RTV, este es básicamente el modelo de negocios de Jamp. Si bien nosotros tenemos algún que otro producto más, este es el núcleo de nuestro negocio. Entonces les comentaba que el auction es el mensaje que nos llega a nosotros y que nos dice al cual tenemos que responder si queremos bidear o no. Bidear es el proceso de ofertar por un espacio en una app. En un auction lo que nosotros tenemos es básicamente los datos de esa impresión. Por ejemplo, el alto y el ancho de ese ad. Porque obviamente no vamos a ofertar por cualquier cosa. Necesitamos ofertar en base a los ads que nosotros ya tenemos y que sea en un espacio en que lo podamos mostrar de manera adecuada. Otra cosa que nos llega, por ejemplo, es el tipo de ad que se está mostrando. A veces nos llegan que son de tipo de video, otras veces que son banners, etc. Nos llega también la categoría del publisher. El publisher nos referimos específicamente a la app del celular que se estaba corriendo en ese momento de mostrar el ad. Y los datos cruciales que nosotros manejamos, que son, por ejemplo, el device ID, el sistema operativo que está corriendo ese celular, y a veces datos de geolocalización. Este punto de geolocalización es importante porque hace poco nosotros empezamos a manejar ads
en base a dónde está ubicado el usuario, lo cual nos trae una mayor eficiencia a la hora de mostrarle cosas al usuario. El Device ID, por ejemplo, es un dato crucial porque nos permite saber, por ejemplo, si un usuario ya tiene instalado o no una app, de modo tal de no ser redundantes a la hora de mostrar ads. Y, por ejemplo, nos permite saber, nos permite particionar los usuarios en audiencias, de modo tal de servir usuarios que sean similares a otros. Ahora bien, les comentaba que nosotros principalmente usamos Python. Entonces, ¿cuáles son los desafíos técnicos que se nos presentaron al usar Python en un ambiente, en un rubro tan competitivo y donde la performance es crucial? Como primer punto podemos destacar que el tiempo de respuesta está en el orden de los milisegundos, que a priori parecería ser bastante elevado, pero cuando uno se pone a hilar fino y ve todo el procesamiento que hay que hacer para videar o no, en realidad es un tiempo bastante acotado. Y este punto también es importante porque nosotros a los exchanges no podemos responderle cuando se nos dé la gana. Nosotros tenemos un tiempo acotado para responder y si timeouteamos, por ejemplo, el exchange nos penaliza mandándonos menos tráfico. Y menos tráfico significa menos revenue para nosotros. Entonces el tiempo de respuesta es crucial. Es por eso que nosotros, por ejemplo, siempre priorizamos tener una baja latencia frente a un mayor throughput. Nosotros tenemos que contestar en un tiempo predeterminado y no hay vuelta que darle. No podemos darnos el lujo de timeoutear. Otro punto que ya está más allá del RTB, pero que es crucial para Jamp, es el hecho de que a nosotros nuestros clientes nos asignan presupuesto para mostrar esos ads. No tenemos dinero infinito. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de no excedernos de ese budget, porque si no hay problemas, es dinero que estamos gastando de nuestro bolsillo en vez de lo que nos asignó el cliente. Punto aparte también es el hecho de que nosotros usamos los servicios de Amazon para manejar nuestra infraestructura. No tenemos una solución bare metal por el momento. Eso nos ha traído a veces complicaciones más allá de la conveniencia que tiene el hecho de manejar todo en Amazon. Con respecto al tráfico, lo que nosotros hacemos es regionalizarlo porque, digamos, hay regiones del mundo donde son mercados mucho más lucrativos para nosotros. El caso puntual es de Estados Unidos, donde tenemos la mayoría de nuestras instancias. Y como dato de color les podemos decir que por segundo, por ejemplo, llega a 500.000 de auctions que tenemos que procesar. Entonces ahí se nota a aguas claras lo que es el esfuerzo que tiene que hacer nuestro RTB para poder trabajar de manera eficiente. Entonces, hablando a grandes rasgos del bidder, del RTB, ¿qué es? Es una aplicación web. Nosotros tenemos un endpoint donde nos llegan los auctions y respondemos. Hay muchas entidades dentro de Jamp, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ads o con las campañas, que son justamente los procesos que tienen asignado budgets para servir ads, que viven en bases de datos y nos comunicamos a través de ella con SQL Alchemy. Tenemos varias versiones patcheadas de libs porque necesitamos darles ciertos retoques. PyZMQ es un ejemplo de ellos, Tornado es otro. Y otro dato de color a tener en cuenta es que el Nginx, donde nosotros tenemos el load balancer, tenemos algo de scripting para acumular métricas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son los retos que nos presenta Python a la hora de usarlo para RTB? Son problemas que ya son bastante conocidos para un programador experimentado en Python. Como primer punto podemos decir que Python no es el lenguaje más eficiente en términos de uso de CPU y memoria. Otro tema a tener muy en cuenta es el hecho de que la concurrencia en Python es básicamente inexistente. Si bien uno puede tener módulos de multiprocesamiento, eso tiene problemas porque la comunicación entre procesos no es igual de rápida que como sería, por ejemplo, entre threads. Pero el tema acá es que la comunidad de Python es muy raro que en algún momento se digne, por así decirlo, alargar el hill y que tenga multithreading posta, digamos. Otro punto también medio controversial a nivel de Jamp es que seguimos en Python 2 y lo estamos padeciendo. Acá no hay mucha vuelta que darles, digo, si bien tomamos la decisión de migrar a Python 3, el hecho de que sigamos en Python 2 ya nos está empezando a pesar sobre los hombros porque hay libs que ya dejaron de darle soporte a Python 2. Python 3 es bastante más eficiente en términos de IO asíncrono, por ejemplo, que es algo que nosotros tenemos que hacer a mano y tiene sus consecuencias. Y el uso de Python también dificulta encontrar los cuellos de botella, aquellos puntos neurálgicos donde uno quisiera darle más eficiencia
Pero el hecho de que sea un lenguaje tan dinámico hace que algunas herramientas como perf, por ejemplo, no nos reporten lo que nosotros quisiéramos que nos reportara para saber dónde optimizar. Así que bueno, ahora les voy a dejar un rato con Fede, que es el experto en el componente primero que llega antes de que llegue el auction, y después volvemos conmigo. Bueno. Bien. Porter sería la primera barrera. Como Lucho les explicó, esto es un web server. Nos llegan requests de HTTP que tenemos que parsear y utilizarlos. Por eso mismo necesitábamos un componente lo más pequeño posible y que fuera lo más eficiente posible. Y para esto escribimos Porter. Como Lucho les dijo, recibimos 500.000 requests por segundo. En los picos son 700.000. Y nada, y terminamos videando solamente el 1% del tráfico que nos llega. Por consiguiente, poder descartar la mayor cantidad de tráfico lo antes posible, antes de que le llegue a Python, es esencial. Esta es más o menos la estructura que tenemos. El request que nos llega al endpoint bid, a cada instancia, el load balancer lo manda a cada instancia, y ahí en cada instancia tiene un Nginx. Ese Nginx, primero, se lo pasa a Porter, que está escrito en Go. Porter, a su vez, consulta la base de datos de usuarios Panoptic para enriquecer el request, se lo devuelve a Nginx con un header especial, que es ese exaccel redirect, y Nginx se lo pasa de vuelta al bidder, que está en Python ahí, como lo pueden ver. Bien, como les dije, Porter está implementado en Go porque era mucho más simple poder hacer IO y aprovechar la concurrencia que el lenguaje da. Para que se den una idea, nuestras instancias, las grandes, tienen 96 cores, tienen 96 instancias del bidder y solo una de Porter, que le llega todo el tráfico. Parsea el request de HTTP. Y bueno, para poder descartar la mayor cantidad de requests posibles sin aplicar toda la lógica de negocios, utilizamos varias técnicas. Por ejemplo, tenemos blacklists de devices o device IDs, ¿no?, que nos llegan al request, que pueden llegar a ser fraudes o que la empresa por algún motivo determinado decidió que no nos interesa ofertar en esos auctions. Para eso usamos blacklists. Después, hay países en los cuales no corremos campañas, entonces no necesitamos dejar pasar el tráfico para esos países, por consiguiente ahí es filtrado. Y también, como la consulta a la base de datos que vive en otro clúster es costosa, tenemos Bloom filters para saber si el device ID que nos llega está en la base de datos para directamente ni consultarla, caso no esté. Bien, entonces Porter recibe el request, lo parsea, chequea que esté en la base de datos, filtra lo que puede y consulta la base de datos. ¿Por qué? Porque hacerlo en Python era muy costoso. Para que se den una idea, bajaba la performance 4 veces hacer esta consulta. Antes, esta base de datos vivía en un archivo en cada instancia y eso trae un montón de problemas. Primero, sincronizar entre todas las instancias que tengan el mismo archivo. Después, cada cuánto actualizas ese archivo. En cambio, en la base de datos, utilizando la base de datos, es transparente y todas tienen los mismos datos. Entonces, bueno, consulta la base de datos y lo enriquece, y eso lo va a poner en el header que le manda después al bidder. Eso es básicamente lo que hace, y por eso decidimos escribirlo en Go para tratar de que al bidder, que está escrito en Python, que era lo primero que estaba, este es un componente nuevo, le llegara la mayor cantidad de tráfico posible y tráfico que realmente le interesara. Esa era la esencia y la finalidad de Porter. Bien, entonces, volviendo al mundo Python, ahora lo que les quería comentar era 2 herramientas que usamos, que son de bastante bajo nivel, y 2 soluciones que están basadas en base a esas 2 herramientas. El primero que usamos es Cython, que es una herramienta que lo que hace es agarra un archivo en Python y lo transpila a C. No es muy idiomático, no es código que sea apto para leer para una persona. Es un
Es una herramienta que separa los archivos que separa la implementación en dos tipos de archivos, los PXD y los PY. Los PXD son análogos a los headers de C, donde uno lo que hace es especificar el layout y las firmas de las funciones. Y en el .py escribe código Python normal decorado en base a decoradores que propicia Cython. Y lo que hace es justamente transformar esos pares de archivos en .c, que después van a ser compilados en un share object y que después es cargable desde Python. Cython nos permite hacer algunas cosas que no son o feasibles o posibles en Python. Por ejemplo, nos deja acceder a la API cruda de CPython, nos deja castear entre distintos tipos de punteros, por ejemplo, nos deja de referenciar punteros. Y la forma que tenemos nosotros de usar Cython es lo que se conoce como Pure Python Mode. En este caso lo que nosotros hacemos es mantener en un .py la implementación de las funciones, que después son decoradas con decoradores propios de Cython, y eso lo que hace es transformarlo después a un .c. Hay otra forma de trabajar que consiste en tener un PyX, un archivo PyX, donde ahí uno tiene la implementación en Cython, propiamente dicho. Pero por cuestiones de mantenimiento de código decidimos no hacerlo. Entonces este es un ejemplo de lo que sería Pure Python Mode usando Cython. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en esta función es definir un fuse type, que es una unión de dos tipos. Y acá en el cuerpo de la función lo que podemos apreciar, por ejemplo, es alguno de los shortcomings de Cython, donde necesitamos castear entre distintos tipos de objetos para que Cython nos propicie la implementación más eficiente. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es indexar distintos tipos de objetos. Acá este es un ejemplo de un archivo PXD, donde lo que quería mostrar era, por ejemplo, que Cython nos permite acceder tanto a funciones de la API de C, como a las funciones de la libc propiamente dicha, memcopy y memcompare. Nos permite, por ejemplo, definir estructuras que después Cython va a copy-pastear, por así decirlo, en la implementación de C. Nos permite definir clases que después van a ser usadas tanto por Python como por la implementación en C. Y nos permite, por ejemplo, definir funciones que operan, por ejemplo, a nivel de tipos de C. Acá vemos que usa directamente punteros crudos. Esto está hecho por una cuestión de eficiencia, porque si usáramos los objetos de Python, por ejemplo, esto incurriría en un tiempo de ejecución mucho mayor. Algo que usamos muy a menudo son las anotaciones de Cython, que lo que hace es, dado un archivo .py, uno puede decirle, bueno, generame un HTML donde nos dice cuáles son los puntos donde el adaptador de Cython genera mayor cantidad de código. Si ustedes hacen clic en alguna de las líneas de Cython generadas, les va a marcar el código en C que generó. En realidad no es algo que deberíamos ponernos a ver mucho, porque el código en C, como les decía, no es muy idiomático, tiene muchas idiosincrasias, pero sirve para saber en qué puntos le estamos pifiando y cuáles son los puntos donde deberíamos optimizar con mayor profundidad. Entonces Cython es una herramienta que justamente nos permite, por ejemplo, saber dónde están los cuellos de botella mucho más que Python en sí. Otro ejemplo de una lib que usamos muy a menudo es una que se llama sharebuffers, que salió de las entrañas de Jump, que es una forma de serializar y deserializar que es distinto a lo que hace Pickle, por ejemplo, porque en vez de serializar y deserializar de la forma tradicional, lo que hace es hacerlo directamente sobre un memory map. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Lo usamos muy a menudo, por ejemplo, para que varios procesos compartan datos, porque esto nos permite mapear un archivo a memoria y que varios procesos lo usen, de modo que el consumo de memoria baja sustancialmente. Tiene una representación compacta porque antes de serializar, sharebuffers hace una pasada sobre los contenedores y determina cuál es la forma más compacta de serializarlos a disco. Los objetos custom, por así decirlo, requieren un esquema adicional para que sea serializado y es open source. Si a alguno le interesa, está el link para que lo vean después. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una clase que definimos nosotros, donde definimos lo que es necesario para que sharebuffers termine serializándolo.
hay que decirle cuáles son los atributos de una clase y de qué tipo son. Y con eso básicamente ya tenemos lo que es necesario para empacar y desempacar tipos en arrays de bytes o en archivos. Entonces, cuando yo les comentaba que mapeaba directamente sobre un memory map, en este caso podemos ver qué es lo que ShareBuffers está haciendo detrás de las escenas. El valor original es un valor del tipo que yo les había dicho. Ahora, cuando lo deserializamos, lo que nos devuelve no es un valor de ese mismo tipo, sino es un proxy. Y es un proxy cuyos atributos tienen dentro cuál es el memory map y el offset de cada atributo. Entonces, cada vez que nosotros accedemos a ese atributo, lo genera, lo materializa, en lugar de generar el objeto de antemano. Entonces, esto lo que nos facilita, por ejemplo, es que objetos que ocupan muchísimo espacio en memoria, una vez que los deserializamos, sean simplemente unos punteros y unos offsets, sin necesidad de que el objeto, cuando lo leemos de disco, tenga que materializarse en su totalidad. Ahora bien, yo les comenté que esto trabaja sobre un memory map y las lecturas son entendibles cómo se hace. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que escribir? Bueno, hace poco implementamos lo que es las escrituras sobre algunos tipos de datos bastante limitados, básicamente los tipos de datos primitivos de C, enteros y números de punto flotante. Y algo que nos llevó a hacerlo es el hecho de que necesitábamos atomicidad a la hora de escribir entre un archivo de disco para que varios procesos tengan básicamente datos consistentes. Entonces implementamos dos operaciones, compare and swap y sumas atómicas. Y esto se puede aplicar sobre cualquier atributo de un proxy como les había mostrado anteriormente. Entonces, si nosotros queremos que entre varios procesos podamos comunicarnos de manera atómica, lo podemos hacer con ShareBuffers. Podemos mapear un archivo de disco a memoria, podemos escribir sobre él y los distintos procesos que lo estén usando van a tener valores consistentes sin necesidad de que haya sincronización de ningún otro tipo. Porque esto opera directamente sobre la memoria de manera atómica. Esto está escrito en Cython, justamente porque en Python es algo imposible de hacer, como les había explicado antes. Hoy en día justamente les decía que solamente funciona sobre tipos de datos primitivos, pero en el futuro esperamos que lo podamos extender a tipos de datos genéricos. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo sería este proceso que les comentaba. La primera parte es un poco de boilerplate para que se puedan mapear desde el archivo el tipo de dato que les había comentado antes, pero después tenemos la definición de una función donde justamente hacemos algo que es de bastante bajo nivel, que es un incremento atómico. Entonces, lo que hace esta función, por ejemplo, es, en base al valor al conteo de un proxy, lo incrementa si es un valor positivo. Entonces, esto es algo que típicamente se hace en C, que se hace con operaciones intrínsecas del compilador, pero que en ShareBuffers nosotros lo podemos hacer en Pure Python. En las últimas líneas lo que podemos hacer es leer desde un archivo, mapearlo y después pasárselo a la función que hace el incremento atómico a través de la función compare and swap que les había comentado antes. Otra herramienta que usamos mucho, que nos sirvió de sobremanera en el bidder, es lo que llamamos el BDT, o Bidding Decision Tree. Esto es un árbol de búsqueda bastante adaptado a nuestras reglas de negocio, y lo utilizamos básicamente para filtrar los auctions que pasaron Porter, ¿sí? Lo que les explicaba Fede antes. Porque si bien la gran mayoría de los requests terminan en non-bid, después una vez que nos llega, que al bidder le llega un auction, necesitamos saber si va a bidear o no. Entonces, este es un árbol que se construye a base de un sistema de reglas. Las reglas las pueden definir la gente que está a cargo de los presupuestos de las campañas. Y es un árbol sumamente eficiente para determinar cuándo hay que bidear o no. Toma como input el auction, el bid request, y nos dice qué grupos pueden bidear o no. El grupo, para que se den una idea, es la unidad de bidding que manejamos nosotros. Entonces, por ejemplo, este es un set de reglas que nos propicia un sistema ajeno al bidder, donde, por ejemplo, nos dice qué grupos hay que whitelistear o blacklistear en base a qué condición. Sí, este es un ejemplo bastante sencillo. En realidad las reglas que nos suelen llegar son mucho más complejas. Pueden ser condiciones compuestas o simples.
Entonces lo que sucede es lo siguiente. En esta representación del árbol, lo que tenemos en cada nodo son por qué parte está bajando, y abajo entre paréntesis son los grupos actualmente válidos. Entonces, a medida que va bajando por las ramas, lo que va haciendo es descartando grupos. Pero lo importante acá es que cada vez que baja por una rama, no hace ninguna operación de set. El árbol ya tiene precargado qué grupos son válidos en cada nodo. Y no solo eso, acá en la representación lo que hice fue poner los grupos que son válidos en cada nodo. Pero una optimización bastante sencilla es ponerlos solamente en las hojas. Entonces, lo que hace este árbol básicamente es, en base a los datos del auction, ir saltando por cada nodo, y cuando llega a las hojas ya tiene automáticamente qué grupos puede envidiar o no. Obviamente que este árbol, a medida que la cantidad de reglas va creciendo, este árbol se va haciendo exponencialmente más grande. Entonces, por lo general, no es que filtra completamente todo, sino que a veces en las hojas le decimos al bidder, che, mirá que hay que seguir filtrando, y pasamos a un modo que es un poco más ineficiente, pero que no usa tanta memoria. Bueno, este es otro caso de una herramienta que desarrollamos para el tema de lo que es la interacción con las bases de datos. Es una herramienta que llamamos bundles binarios. ¿Qué es lo que ocurre? El bidder le está pegando constantemente a la base de datos. Le pide ciertos datos de entidades. Y tengan en cuenta que nosotros tenemos muchísimas instancias del bidder, del RTB. Entonces, le van pegando constantemente a las bases de datos y hemos tenido outage debido a que la DB a veces no da abasto. Entonces, uno podría decir, bueno, podemos cachear el resultado. Pero eso también tiene consecuencias, porque tengan en cuenta que todas las diferentes instancias van a tener en memoria básicamente el mismo resultado de una query. Vamos a tener duplicación innecesariamente. Y el problema justamente es que si se nos cae la DB, estamos al horno, digamos. Entonces lo que hicimos fue básicamente un script que utiliza share buffers, que lo que hace es un middleware que es el encargado de realizar las queries que en nombre del RTB. En vez de tener n instancias del RTB, es solamente un script el que realiza las queries. Y cuando recibe el resultado, lo serializa a disco con el formato de share buffers. Y después, todas las instancias de RTB pueden consultar ese archivo. Esto tiene varias ventajas que descubrimos casi de manera accidental. Porque más allá de que el hecho de que baje la carga sobre la base de datos y el consumo de memoria, porque es el mismo archivo mapeado en distintos procesos. Por ejemplo, al tenerlo en S3, S3 es un file system de Amazon que se puede acceder a través de la web. Al tener varios archivos de manera histórica, podemos rebobinar y saber en qué estado se encontraban los valores de la query anteriormente. Y eso sirve, por ejemplo, para debugar. Nosotros hoy en día la query nos está devolviendo valores que no esperábamos, podemos decir, bueno, ¿y qué nos estaba devolviendo ayer, por ejemplo? O incluso más allá de debuguear, nos permite saber en qué estado se encontraban los valores de las entidades de la base de datos anteriormente. Y justamente como Share Buffers ahora soporta escrituras sobre mapeos de memoria, nos permite también en una misma instancia tener, por ejemplo, valores que se van actualizando en tiempo real. Anteriormente lo que hacíamos, por ejemplo, era acumular valores y después sincronizar entre los varios procesos, pero hoy en día directamente podemos hacer la escritura sobre el archivo en disco, lo cual nos quita la carga de tener un proceso en el medio y realizar las modificaciones ahí in situ. Así que bueno, esos son los dos ejemplos que les quería comentar de herramientas en Python que utilizan Cython y Share Buffers, que son como las dos bases, y que a nosotros nos sirvieron muchísimo. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Bien. Bien, nos preguntan, por ejemplo, herramientas como dtrace o BPF si nos ayudan para hacer análisis de performance. Sí, el tema con dtrace es que es un poco de bajo nivel en relación a lo que nosotros necesitamos. Una herramienta que nos sirve mucho, por ejemplo, es perf. Y perf opera a nivel de símbolos en el ejecutable. Entonces, con Pure Python no es tan útil, pero con Cython sí, porque cada función de Cython es precisamente un símbolo ELF.
BPF no la usamos, podríamos usarla, pero según tengo entendido, yo no soy un experto, pero según tengo entendido está más destinada a lo que es hookear syscalls y podría servirnos, pero no sé si tanto. Después nos dicen si usamos instancias bare metal de AWS. Usamos varios tipos de instancias, las vamos escalando y las vamos switchando permanentemente porque los costos de AWS sobre la empresa son una parte fundamental. Entonces lo que vamos haciendo permanentemente es escalando entre el tipo de instancia que esté a la altura en términos de performance, pero que no sea excesivamente caro. Nos preguntan también ventajas de Cython sobre C o Go. Sobre C es bastante obvio, porque C es un lenguaje de muy bajo nivel y ciertas cosas son complicadas. Hacer manejo de memoria de manera manual, si bien es más eficiente en proyectos grandes, en mi opinión no es algo que escale muy bien. Sobre Go, yo creo que lo que tiene Cython es que combina ciertas partes de C y ciertas partes de Python que, digamos, alcanza como un punto de equilibrio bastante copado, porque nos permite acceder a cosas de bajo nivel de C, pero con el dinamismo de Python, ¿sí? Cython, como lo usamos nosotros, sigue siendo un lenguaje con tipos dinámicos, y eso es algo que nosotros usamos muy a menudo. Entonces, quizás esa es una ventaja sobre el uso de C o Go. Nos preguntan cómo decidieron que necesitaban usar Cython. ¿Hubo un caso de uso en particular sobre el cual hicieron benchmark? No hubo un caso de uso en particular. Básicamente, si no usábamos Cython, no cerraban los números. Digo, no hay mucha más vuelta que darle. Python está bien, es un lenguaje dinámico, es fácil de hacer monkey patching, es fácil de trabajar dinámicamente, pero el compilador de Python a bytecode tiene varias ineficiencias, y el hecho de que tengamos en Cython una herramienta que lo transforma a C sube muchísimo la performance. También nos deja manejar ciertos detalles, por ejemplo, como cuándo soltar el heal, cuándo deshabilitar el garbage collector, que si bien pueden hacerse desde pure Python, con Cython es mucho más flexible. Nos dicen, ¿tienen soporte para Python 3 en share buffers? Lamentablemente no. Eso es algo que tenemos muy pendiente. Hay una complicación grande que es el manejo de strings, y eso es el roadblock con el que nos estamos enfrentando, porque el manejo de strings entre Python 2 y Python 3 cambió muchísimo, y hoy en día no encontramos una forma de aplicar lo que estamos haciendo en share buffers con Python 2 en strings para Python 3. Como les decía, es un proyecto open source, así que si quieren colaborar, son más que bienvenidos al respecto. Me dicen, ¿cuántas instancias del RTB suelen tener corriendo a la vez? Va variando. La verdad que no tengo el número exacto hoy en día. Es así. Instancias del RTB hay alrededor. Pasa que la fuimos bajando gracias a los filtros, pero ponele que había a más de 100 hace unos meses, y ahora estamos en el orden de los 50, creo, en todo el mundo. Pero son instancias muy grandes, como les decía, sí, usábamos algunas de metal con 96 cores, o sea que una instancia es como muchas instancias de las normales. Bueno, nos preguntan sobre los caches, nos dicen si el manejo de los caches los tenemos también en Cython. Sí, usamos una lib que yo no les mostré acá porque si no la presentación iba a durar una hora, que se llama churn, por ejemplo, que es para el manejo de caches, que hoy en día lo estamos reemplazando de a poquito con el tema de los bundles, pero sí, lo manejamos con Cython en esta lib. Después nos preguntan si la herramienta para tener objetos desde archivo mapeados a memoria anda en Python 3, lo mismo. Share buffers por ahora no tiene soporte para Python 3, pero están los planes hacerlo porque, digo, nuestra audiencia se va a reducir sustancialmente si no soportamos Python 3 lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado la charla y que les haya servido.